¿Qué tal y bienvenidos? Hoy vamos a hablar sobre el funcionamiento en los sistemas de combustible en los motores Cummins. En este caso vamos a hablar sobre el modelo ISX, uno de los más comerciales en todo el mundo. Empecemos. Bueno, este motor tiene las siguientes especificaciones. La potencia y el torque van a depender del trabajo que nosotros vayamos a realizar en las carreteras. Va a tener una velocidad gobernada de 1800 a 2000 RPM, número de cilindros de 6, una cilindrada de 15 litros y bueno, va a tener un peso ya aproximadamente de 2 toneladas. Es muy grande este motor. Hablemos sobre el sistema de combustible. El sistema de combustible que utiliza este motor se llama HPI-TP. ¿Qué significa esto? Quiere decir que este motor va a trabajar a alta presión de combustible controlado por tiempo-presión. El ISX se encuentra en los modelos 9200 como los más conocidos, los ProStar y bueno, también están en Kenworth. El componente principal de este sistema vendría a ser el módulo del sistema de combustible integrado, conocida por sus siglas en inglés IFSM. Como vemos en la imagen, estaría en inglés y ya traducido al español significaría módulo del sistema de combustible integrado. Este módulo se va a encargar de controlar y manejar todo el combustible que va a ser entregado en la inyección. Bueno, flujo durante el cebado. Este sistema va a trabajar con una bomba de cebado que va a ser activado por un solenoide a través de un relé que va a ser controlado por la SM. Esta bomba de cebado lo que va a hacer es llenar las líneas de combustible con una baja presión. Esta bomba trabaja cuando ponemos la llave en off o cuando abrimos contacto. Durante ese momento se va a escuchar un sonido o zumbido que va a ser la bomba de cebado que va a estar llenando las líneas de combustible. Bueno, aquí vemos el combustible de color amarillo que va a pasar por un filtro de malla de 140 micras que se va a encargar de atrapar cualquier impureza en el combustible. Ya filtrar el combustible va a pasar por esa línea interior dentro de la IFSM. Luego el combustible va a viajar hacia la derecha y va a subir por una columna que aquí vemos y va a llegar hasta la entrada de la bomba. Otra cosa, cualquier presencia de aire o burbujas en el sistema de combustible se va a expulsar por la placa que se encuentra en la parte de atrás. Hablemos del flujo de combustible durante el arranque. Ya el combustible en la entrada de la bomba y ya listo para iniciar el arranque. Cuando iniciamos el arranque y el motor empieza a girar, la bomba genera también su propia presión. ¿De qué manera se mueve la bomba? También esta bomba es de engranajes y recibe movimiento desde el eje de levas de los inyectores. Entonces internamente hay dos engranajes que se juntan y generan movimiento para la bomba de combustible. La bomba de combustible succiona el combustible y lo manda nuevamente a esta columna de la parte derecha, pero lo manda por otro pasaje, no pasa por el canal donde subió, esa línea que está por ahí. Entonces el combustible va a comenzar a bajar y va a llegar hasta ese componente, que no es más que un regulador de presión, que lo va a regular hasta unos 320 psi. Este regulador de presión va a alinear cualquier sobrepresión o pico de combustible. Más abajo tenemos otro filtro. Este filtro es un filtro sedazo que tiene la misma función de atrapar partículas metálicas producto del trabajo o desgaste del roce de metal con otro metal. El combustible va a seguir su camino y va a llegar hasta ese componente, que es una válvula shut-off o una válvula llamada corte de combustible, que tiene la función de abrir o cerrar el paso del combustible y va a ser controlado por la SM. De ahí va a llegar a un pasaje horizontal que lo conocemos como riel de combustible, que va a ser una tubería de extremo a extremo por toda la culata. Ese riel de combustible va a tener otro regulador de presión que va a regular el combustible a 250 psi. Esta presión va a ser la adecuada para el sistema, ya que con esta presión se va a trabajar hasta que llegue hasta los inyectores. Ahora hablemos sobre los actuadores de combustible. El combustible ya presurizado va a pasar por los actuadores de combustible. Lo que vemos en la imagen, estos son dispositivos electrónicos
que se encargan de abrir o cerrar el paso del combustible, pero de una manera más rápida y más controlada en comparación con la válvula Shut-off, que solo se va a encargar de apagar o encender el motor. Los otros actuadores se van a encargar de controlar la cantidad de combustible que se va a llevar a los inyectores. ¿Quién los controla? Los controla la ESM a través de pulsos electrónicos. Identifiquemos los actuadores. El motor se va a dividir en dos bancos: el banco frontal, el banco posterior. El banco frontal se va a encargar de suministrar combustible a los inyectores o cilindros 1, 2 y 3, mientras que el banco posterior se va a encargar de suministrar combustible a los inyectores 4, 5 y 6. Cada uno de estos actuadores va a tener un trabajo diferente. Uno va a dosificar y el otro va a sincronizar. ¿Pero qué significa dosificación? Dosificación va a ser la cantidad de combustible que realmente se va a inyectar dentro de los cilindros. Y los actuadores de sincronización lo que hace es aportar una cantidad de combustible que va a ser usada como candado hidráulico para poder ajustar el tiempo de inyección en el giro del motor, exactamente en qué punto inicia la inyección. A eso le llamamos sincronización. ¿Cómo identificamos cuál es cuál? Bueno, los actuadores de dosificación y los actuadores de sincronización en su conector tienen unas letras. Cuando los desconectamos nos vamos a dar cuenta, o si no, nos guiamos de la imagen. Primero siempre son los de dosificación y siempre a la derecha van a ir los actuadores de sincronización. Bueno, rieles de combustible. Dentro de la culata están estas líneas de combustible de cada actuador. Se conectan por toda la culata. Tenemos los rieles de sincronización y los rieles de dosificación. Estos rieles están conectados con los pasajes que van a llegar hasta los inyectores. Hablando de los inyectores, estos inyectores de estos motores ISX son de tobera abierta. ¿Qué quiere decir? Que la punta del inyector siempre va a estar abierta. Estos inyectores pueden generar hasta una presión de 28.000 psi. Wow. Son movidos a través del movimiento mecánico del eje de levas de inyectores y bueno, son controlados electrónicamente a través de los actuadores que están en el IFSM. Son inyectores hidromecánicos. Bueno, hablemos sobre cómo medir el cebado o succión de combustible. El puerto de medición se encuentra al lado superior del IFSM, cerca de la bomba. En este puerto señalado nosotros podemos medir la presión de cebado. Recuerden que el cebado es una bomba eléctrica. Una vez que está arrancando el motor ya debería estar funcionando a una presión mínima de 10 psi. Esto me va a decir que está trabajando correctamente y está cebando el combustible. Si es menor de 10 psi, quiere decir que la bomba está trabajando mal y causa dificultades para arrancar el vehículo. Ya arrancado el motor, puedo medirle su restricción a la bomba. Las restricciones vendrían a ser así como los filtros sucios, obstáculos en el sistema de combustible, ¿no? Hasta el punto de entrada de la bomba. Cuando acabamos de limpiar los filtros por unos nuevos, la restricción o succión máxima en este punto que deberíamos registrar debería ser de 8 pulgadas de mercurio. Ya con filtros sucios y con varios kilómetros recorridos, entonces la presión máxima que vamos a registrar en este punto debería ser de 12 pulgadas de mercurio. También tenemos un puerto de medición en lo que es la presión de riel de combustible. En este puerto de medición vamos a medir la presión que va a viajar a nuestros inyectores. Este puerto está ubicado un poco escondido detrás del IFSM, en la parte inferior detrás del filtro. Conectamos un manómetro. Ojo, mucho cuidado con el manómetro. Tiene que ser un manómetro adecuado, ya que la presión aquí llega hasta los 290 psi. Guiémonos del cuadro. Durante el arranque, cuando el arrancador está haciendo girar el volante, deberíamos tener mínimo 100 psi para lograr que el motor arranque, si no tendremos problemas en el encendido. Si ya arrancó y en ralentín y sin pisar el acelerador, tendremos una medición de 275 hasta 300 psi. Ya a full RPMs vamos a tener un promedio de 255 psi hasta 290.
Si tengo estos valores correctos, tendremos un sistema de combustible correctamente. Si no es así, vamos a tener problemas de falta de potencia. Bueno amigos, eso sería todo. Gracias por la atención y bueno, nos vemos hasta un próximo video. Hasta la próxima.